The colors will slowly turn black. As the sun goes down, then you can't find your way back. The shadows will soon creep in. As the sky turns dark, you can feel the fear sweeping. I'm alone because I let myself be. I'm afraid my mind will never be set free. When the darkness comes, it'll surely grab a hold of me. I'm alone because I let myself be. Previamente en Detrás del Juego. Aunque se haya demostrado lo contrario en la corte, nos vemos obligados a investigarla una vez más. Dicen que Megami Saiko volverá a Japón para el evento Matsuri. ¿Cuándo será ese evento? Lamento tanto haberte provocado tanto sufrimiento. ¿Qué pasa cuando la máscara se convierte en mi único refugio? Todos merecemos una segunda oportunidad. Tú eres la única persona que decide quién eres. Tú y nadie más que tú. Encontraremos una forma de dejar todo esto atrás, Ayano. Te amo demasiado. Yo te he amado siempre. Nunca dejé de hacerlo. Al ser hija de fundadores, me siento plenamente responsable y no le daré la espalda a mi gente. No quiero atacarla, maldita sea. Solo quiero hablar con agradezco ella. a todos. Avísale a las demás que haremos una reunión por la mañana. ¿La niña Saiko estará en la academia para esa reunión? Tienes toda la razón del mundo al estar molesta conmigo. Pero debes saber que he recapacitado y quiero cambiar. Ella tiene razón. Quiero volver a ver a mi padre. Creo que también lo necesito. Ella es Megami Saiko. Hola, mi nombre es Baibaru Fumetsu. Él es Taro Yamada. Ella no va a ayudarnos. Solo queríamos que supiera que estamos completamente dispuestos a ayudarla con lo que necesite para atrapar al asesino. Estoy intentando ingresar a una reunión muy importante y no puedo hacerlo con ustedes aquí presionándome. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué cosa? Te lo diré mañana después de clase. Quería hablar contigo. Tengo información importante para los Saiko. Te espero en la mansión esta noche. Espero no me decepciones. Todo lo que has mencionado sobre la estudiante Ayano Aishi, sobre que contactó a los yakuza para secuestrar a la enfermera Mujakina, y que está segura que ella es la responsable de las demás muertes en la academia. ¿Tienes pruebas? ¿O son solo rumores, Chidezu? No tengo pruebas, pero no soy estúpida. He estado en este juego el tiempo suficiente para saber cuándo alguien está haciendo algo sucio. Ella habló con mi familia para desaparecer a esa mujer. Te lo puedo asegurar. Es interesante, aunque una acusación muy grave. Dices que ella secuestró a la enfermera y la vendió a los yakuza, pero aún así, sabes bien que necesito más que palabras. Si lo que dices es cierto, Ayano Aishi será un problema que no puedo ignorar. No estoy aquí para ganarme tu confianza, Saiko. Solo te estoy diciendo lo que sé. ¿Hay algo más que deba saber? ¿Algo que me acerque más a ella? Creo que tiene un novio. Taro Yamada. Ese iluso no tiene ni la menor idea. O por lo menos es lo que aparenta. Taro Yamada, ¿eh? Su nombre me suena. Perdón por interrumpir, señorita. Es el joven que la policía consideró sospechoso, ya que su nombre fue mencionado por una de las víctimas hace tiempo. Es cierto. Gracias, pero no recuerdo haberte dado autorización para interrumpir nuestra conversación. Disculpa, señorita. Está bien, Chidezu. Puedes retirarte. Mi mayordomo te acompañará a la puerta. ¿Eso es todo?
Lamentablemente tu información no me es útil. Solo me has traído sospechas y conversaciones sin pruebas. Cualquiera que conozca el pasado de la madre de Aishi sabría que lo que digo es verdad. Te ruego que no me hagas perder más tiempo. Si no traes pruebas, no podré tomarte en serio. Qué idiota fui al pensar que esto te interesaría. Qué desagradable. Ya era hora. Hola, hermanita. ¿Qué pasó? Intenté comunicarme con padre para la reunión, pero no podía unirme. Y ahora parecería que mis dispositivos dejaron de funcionar. Oh, bueno, creo saber por qué no podías. Resulta que me encargué de bloquearte de todos los dispositivos. ¿Qué? Ya sabes, como no asistías a las reuniones últimamente, padre me asignó a mí para dirigirlas. Y bueno, todos quedaron fascinados. Debo decir que se me da bastante bien esto. Eres un... Lo siento, hermanita, pero padre me necesita nuevamente. Parece que está muy decepcionado contigo, porque ahora recurre a mí para todas las decisiones importantes de la empresa. Nos vemos, hermanita. Kencho mocoso malcriado. Debí saber que me estaba tendiendo una trampa. No debí volver a Japón. Necesito convencer a padre de que esto es un error. Tengo que demostrarle que puedo ser una líder. Ahora no estoy disponible. Disculpe, señorita, pero la policía busca a su padre. ¿Les digo que se vayan? ¿A mi padre? No, yo me haré cargo. Enseguida bajo. Señorita Saiko, no esperábamos encontrarla aquí. Estamos buscando al señor Saiko. Mi padre no está en Japón y no vendrá por un tiempo. Yo me encargo de todo en su ausencia. Cualquier asunto que tengan con él, lo pueden tratar conmigo. Necesitamos hablar con él personalmente. Les repito, soy yo quien se encarga. Nada entra o sale de esta mansión sin mi conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que tienen para mí? Esto es para el señor Saiko. Se le pidió que lo guarde bajo la más estricta confidencialidad. Nos hemos asegurado de que no quede rastro alguno. El agradecimiento por parte de los Saiko será bien recibido como siempre. Y no se preocupe por la prensa. Nos hemos asegurado de que esta noticia no se filtre, pero aún quedan algunos detalles por resolver con los padres de la víctima. Confío en que su familia también se encargará de eso. ¿Qué? Informe policial. Hallazgo de cadáver. El cuerpo sin vida de la ciudadana Sumire Suzuki fue encontrado en las afueras de la ciudad de Kitsura, aproximadamente a 16,15 kilómetros de su lugar de residencia en Chisuta Town. El hallazgo fue realizado por un salvavidas de la zona durante su ronda habitual de vigilancia. Aya no me conoce demasiado bien. Fingir que todo está bien es inútil. Ya no me queda otra opción. La única forma de hacerla recapacitar será por las malas. ¿De qué estás hablando? Ese chico, Masuyama. Él es la razón por la que Ayan huyó. ¿No es cierto? Yo no diría que él fue la única razón. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué quieres hacer? No es cuestión de lo que quiero hacer, sino de lo que debo hacer.
Si Ayano no va a regresar por su propia voluntad, tendré que darle una razón para hacerlo. Si lo pongo en una situación lo suficientemente desesperada, ella no tendrá más opción que volver a casa para salvarlo. Pienso que él podría ser su punto débil. Esto es una locura. Ayano nunca te lo perdonaría. Ayano ya no me perdona de todos modos. Y si tengo que llegar a tal extremo para recuperarla, lo haré sin dudar. Él es solo un medio para un fin. Y ahora, Ayano aprenderá lo que significa desafiarme. Ya me voy al trabajo. ¿Crees que no sé que tuviste algo que ver con la curiosa visita de la policía el otro día? No sé de qué hablas. Todo esto de reabrir el caso de los 80 no es algo que los asesinatos de Ayano puedan ocasionar. Debieron haber encontrado alguna relación. Te permití trabajar en la policía por una razón, Castiel. Ese interrogatorio fue tu primer strike. Si vuelvo a enterarme que la policía sospecha de mi familia, por más que te ame, el chico Masuyama no será el único que acabará enterrado bajo tierra. ¿Me oíste? Lo apropiado sería irnos del país, pero no podemos irnos sin nuestra hija, aunque, si ella se niega a volver, entonces tú y yo nos iremos sin ella. Está decidido. Permítame retirarle sus platos. Claro, gracias. ¿Qué es esto? Eres muy hermosa. Llámame a este número y hablemos. Dámelo, voy a tirarlo. Oye, Umeji, se te perdió esto. No era para ti, Masuta. Ah, ¿era para mi novia? ¿Y qué si lo era? Choco, haz algo. Oye, novio, tendré que echarte si no te tranquilizas. Será mejor que le hagas caso. Sabes que no tengo problema con que traigas a tus amigos al trabajo. Su novio. Pero ya hablamos sobre esto. No puedo seguir permitiendo este alboroto cada vez que vienen a visitarte. Está bien, lo entiendo. No fue mi intención causarte problemas. Por segunda vez. Por segunda vez. Será mejor que dejes de ser tan celoso. Pero como sé que eso no pasará, entonces mejor espérame afuera. ¿A qué hora es tu almuerzo, Choco? Ya casi termino mi turno. Perfecto. Te dije que tenía una sorpresa para ti, ¿cierto? Te veo luego. Odio las sorpresas. Esta te gustará. Oh, eso espero. Ok, es el momento. Date la vuelta. Tu sorpresa está detrás de ti. Dije que no voy a volver a esa casa. Ayano, no vine para convencerte de volver a casa. No es por eso que estoy aquí. Estoy aquí porque Budo me llamó. ¿Por qué? Me preocupo por ti, Yan-chan. Pensé que si hablabas con tu padre, podrían encontrar una salida juntos. Me costó mucho llegar aquí sin que tu madre me descubriera. No puedo garantizar que no lo haya hecho. Tengo miedo de que en cualquier momento descubra lo que estoy haciendo. ¿Lo que estás haciendo? Sospecha que la estoy traicionando. Pero eso no es lo importante ahora. Lo más peligroso es que cree que Budo es la razón por la que huiste. ¿Qué quiere decir con eso? Ryuba cree que si se deshace de ti, Ayano no tendrá otra opción que regresar a casa. No se detendrá hasta encontrarte. Tú también estás en peligro. Ryuba
Tiene esta idea de huir de Japón. Quiere que vuelvas a casa para irnos del país. Lo que viene no será fácil. Fue tu idea huir, pero tienes que hacerlo bien. Si no lo haces, Ryoba los encontrará. Ayano, ya te transferí algo de dinero. Debes ir a ese hotel que mencionaste. Quédate al menos una semana. Después decidiremos cómo seguir. ¿Y qué hay de él? Yo estaré bien. No tienes por qué preocuparte. Intentaré visitarte en la semana. ¿Y ahora qué? ¿A qué te refieres? No merecemos ser felices. Claro que sí. Creo que la idea de mi madre de huir del país no es tan mala. ¿Hablas en serio? Sé que aceptará que vengas con nosotros a cambio de que yo vuelva con ella. Podríamos empezar una vida en otro lado. Comenzar de nuevo. No puedes hablar en serio. Sé que la idea es tentadora, pero no podría vivir con eso. Respetaré cualquiera que sea tu decisión, pero por mi parte no seguiré huyendo de todo lo que hemos hecho. Hacerlo me perseguiría por siempre. Una vez me pediste que te jurara lealtad. No debías hacerlo. Fui tuyo desde el día en que te conocí. Estoy a tu merced, Ayano. No puedo escapar de ti, ni quiero hacerlo. Sabes que mi corazón te pertenece solo y únicamente a ti. Pero... ¿Hay un pero? Fuiste cruel conmigo. Aunque no lo supieras o todavía no lo entendieras del todo, pero lo fuiste. Aún no te perdono por ello. Eso es algo que no será fácil de olvidar. Será responsabilidad tuya recuperar mi confianza. Lo sé. Hay algo más. Tu padre me advirtió que encontraron el cuerpo de Suzuki. Da igual. Su cuerpo no tiene ninguna prueba que me incrimine. Su cuerpo no, pero ella tenía conversaciones conmigo en su teléfono. Su teléfono también fue lanzado al agua. Ya no funciona. Pero pueden enlazarlo a su computadora. Podrían saber que fui yo el último que estuvo con ella y... Nunca dije nada. Nunca advertí nada. Solo fingí que ella se había transferido a otro colegio. Podrían venir a interrogarme y no sé si podré seguir ocultando todo esto. Hablaré con Infochan para que elimine esas conversaciones. No, Chan-chan, no lo estás entendiendo. Ya no quiero seguir con esto. Ya basta. Basta de Infochan. Basta de tu madre. No dejaré que te atrapen. Aún no lo entiendes. ¡Olis! No tengo tiempo, Joey. ¿Qué haces? No te importa. Bueno, tal vez te alegre saber que conseguí lo que querías.
Ya lo sé. Te vi por las cámaras. Ahora, dámela. ¿Por qué te interesan tanto estas tintas? No te importa. No te lo diré. Dámela. No. ¿Dónde están? Tiene que estar en algún lado. ¿Estás segura que la pusiste en tu bolso? Claro que estoy segura. La puse esta mañana. Alguien debió robarla. No puedo creerlo. Cité al detective esta tarde. ¿Ahora qué haremos? Seguro que fue esa tal Info-chan. Sabía que no había que confiar en ella. Atención, estudiantes. Se les solicita que se dirijan al gimnasio de inmediato y en orden. Gracias. Mi principal prioridad es detener a cualquiera que represente una amenaza para esta escuela. Aunque mi plan era regresar a Europa para seguir trabajando junto a mi padre, elegí quedarme aquí en Japón, porque no puedo ignorar los peligros que ustedes, mis compañeros, están enfrentando. No permitiré que este lugar sea corrompido por el miedo o la violencia. Estoy aquí para protegerlos y asegurar que nuestra academia siga siendo un espacio seguro. ¿Por qué estás tan emocionada? Megami siempre cumple con lo que promete. Creo que estás cegada por tu fanatismo hacia ella. No estarás molesto por lo de la cinta, ¿cierto? Ya te dije que no la perdí, me la han robado. No es que no te crea, pero... ¿cómo es que no fuiste más cuidadosa? Sabes lo importante que era para nosotros. Taro Yamada, Raibaru Fumetsu, les pido que me acompañen. Te digo que me la robaron, tenía la cinta en mi bolsa esta mañana, lo juro. Perder esa cinta no debe detenernos. ¿Cuánto tiempo han estado siguiendo esa pista? Parece que están estancados. Quizás sea hora de replantearse el enfoque. ¿Han considerado algo diferente? ¿Algo que pudiera ayudarnos y que hayan pasado por alto? Si hubiera cámaras de seguridad en el incinerador, sabíamos quién lo hizo hace tiempo. No te preocupes por eso. Lo que ocurrió con esa cinta será lo último. Aumentaré la seguridad en este colegio y me aseguraré de que atrapemos al asesino. ¿Por qué asumes que fue un hombre? Bueno, en la mayoría de los casos lo es. Es poco profesional de tu parte asumir eso solo porque suele ser así. ¿Por qué tengo la sensación de que no te agrado, Yamada? Creo que fue una mujer. ¿Qué te hace pensar eso, Taro? Solo una corazonada. No podemos basarnos en corazonadas. Ok, pensemos en todas las víctimas para ver si se nos ocurre algo. Osana. Kisana Tsunobu. Azurrito. La enfermera. Esa chica que dijo mi nombre. ¿Qué quieres decir? Osana era mi mejor amiga. Kisana me insistió en participar en su obra justo antes de morir. Azurrito y yo nos habíamos vuelto muy cercanos. La enfermera... también solía pasar mucho tiempo con ella desde que me enfermé. Es como si todas estuvieran conectadas conmigo. ¿No te parece sospechoso que todo gire en torno a ti? Incluso Info-chan habló contigo en persona en un par de ocasiones. ¿Por qué te mostraría su rostro a ti y no a los demás? Debes de ser importante para el caso por alguna razón que aún no entendemos. Sería interesante investigar a esa tal Info-chan. Podría ser una pista clave, ¿no creen? Pero ¿cómo llegamos a ella? Nunca deja rastro. Hay una chica que trabaja con Info-chan. La he visto un par de veces. Estoy casi seguro de que las dos trabajan juntas. ¿Qué hacen?
Estaba por irme. Creí que vendrías en la semana. Necesito hablar contigo. ¿Pasó algo malo? No es... hay cosas que nunca te he dicho. Y creo que es hora de que las sepas. No sé bien por dónde empezar. Nunca te he hablado sobre mi familia. Mamá nunca permitió que lo hicieras. Así es. Probablemente porque ella me obligó a crear esta nueva vida. Tu nombre real es Yokichi. La escuché llamarte de esa forma algunas ocasiones, sobre todo cuando ella está molesta contigo. Okichi Udasei. Sabes, ni siquiera mis ojos reales son de este color. Tu abuelo era un periodista. Él estaba ensimismado en probar que Ryoba era una asesina en serie. ¿Te imaginas cómo resultó eso? Ella ganó el juicio, y en su afán de intentar seguir probando que él tenía razón, acabó muerto. Tengo una hermana. En ese entonces, ella era solo un bebé. Antes de que él muriera, él nos dijo que lo había conseguido, que había logrado probar definitivamente que ella era la culpable. ¿Cómo? Una cinta. Él había logrado grabar el momento exacto en que ella confesaba, pero ella se dio cuenta de que había sido grabada. ¿Dónde está esa cinta? El problema es que no lo sé. Él nos dejó pistas para ubicarla, pero la mayoría de ellas están dentro de la academia. Se encargó de ocultarla de Ryoba antes de morir, para que ella no la encontrara. Ella me obligó a trabajar para la policía, para ocultar cualquier prueba o evidencia que la incriminara. Intenté aprovechar esto en su contra, para que reabrieran el caso de los 80 a sus espaldas. ¿Es decir que es tu culpa que reabrieran el caso? Eso suena peligroso para mí. Lo sé, pero debes entenderme. Necesito encontrar esa cinta. Necesito que ella pague por todo lo que le hizo a esas niñas, a mi padre. Y una vez que todo haya acabado, tú y yo huiremos del país. ¿Huir? No puedo dejar que te atrapen. Tú no serías así si no fuera por ella. Sé que podemos comenzar una nueva vida fuera del país. Sabes que no iré a ningún lado sin Budo. ¡Abuelo, ya llegué! Perdón por llegar tarde. Prepararé el ramen que te gusta. ¿Abuelo? ¡Abuelo! 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 ¿Él estará bien? Es lo que me dijeron. Fue una intoxicación. ¿Intoxicado? Los médicos estuvieron horas intentando estabilizarlo. Debido a su edad, fue mucho más complicado. Están monitoreando todo por si hay más complicaciones, pero por ahora lo peor ya pasó. No tiene sentido. Mi abuelo es muy cuidadoso. Esto no me cuadra. ¿Crees que fue ella? Mi padre quiere que nos vayamos del país. Quiero que vengas conmigo. Tu abuelo también podría acompañarnos. Ya te dije lo que pienso sobre eso.
Si ustedes quieren irse, lo entenderé, pero yo me quedaré aquí. ¿Te traigo algo de la cafetería? No, gracias. Hola, cariño. Qué alegría verte. Castiel, ¿por qué no vas a acompañar al joven Masuyama? Me gustaría hablar con nuestra hija a solas. ¿Qué haces aquí? Oh, querida, solo vine a visitar a ese pobre hombre. Ya sabes, me enteré de lo que le pasó y no pude evitar sentirme preocupada. No me mientas, tú hiciste esto. No seas tan dramática, Yano. Me dolería pensar que desconfías así de tu propia madre. Yo solo quería asegurarme de que todo saliera bien. Después de todo, los ancianos son tan frágiles, ¿no crees? ¿Qué le hiciste? Deberías tener más cuidado, Ayano. A veces las cosas pueden salirse de control si no prestas atención. Y las personas que amas podrían acabar lastimadas. ¿No te parece? ¡Tú! Creo que será mejor que me vaya. Puedes decirle a tu padre que lo espero afuera. Cuídense mucho. Y Budo, deberías tener más cuidado de ahora en adelante. Hablé con el doctor. Estará bien, pero debido a su edad, necesitan mantenerlo aquí por un tiempo, para estar seguros de que no se presentarán más complicaciones. También creo que debías quedarte en un hotel por un tiempo. No es seguro estar solo en tu casa. ¿Tienes suficiente dinero para eso? Sí. ¿Por qué no intentas descansar? Has estado todo el día de un lado a otro. No puedo evitar sentirme culpable por todo esto. Intenta distenderte. Tienes razón. Creo que iré a buscar algo de ropa a casa. Tal parece que mañana tú y yo por fin viviremos juntos. Mi padre especificó estrictamente que deberían ser 2 habitaciones diferentes. Lo sé, solo estaba bromeando. Puedes ir. Yo me quedaré aquí. Solo ten cuidado, por favor. ¡Buenas noches! ¡Es la policía! ¿Hay alguien en casa? Solo queremos hacer algunas preguntas.